Paz y bien en el Señor, amigos y hermanos de Fe TV. Bienvenidos nuevamente a este su programa, Un Café Capuchino. Les habla su servidor, Fray Francisco, Fraile Capuchino. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares. Y hoy tenemos un programa muy interesante donde vamos a hablar de algo que tal vez pueda sonar muy elevado o puede sonar un poco extraño para nosotros, especialmente en un mundo que se mueve tan rápido, y es la contemplación cristiana. Esta no como un momento específico de nuestra vida, sino como un quehacer diario de la vida cristiana. Pero no se preocupen, no vamos a hablar de teología de la contemplación o vamos a hacer un tratado sobre la contemplación, sino vamos a ver cómo en nuestra vida ajetreada del día a día podemos nosotros ser capaces de ser contemplativos. ¿Por qué? Porque el cristiano en todo momento tiene que ser una persona con una visión contemplativa de la vida. Y vamos a darnos cuenta por qué. El mismo San Buenaventura nos decía algo muy interesante. Todos somos capaces de Dios. Y capaces de Dios no porque de un pronto a otro Dios se nos aparezca o qué sé yo. Somos capaces de Dios desde nuestros sentidos, poder contemplar a Dios en medio de las maravillas, poder contemplar a Dios en medio de la oración, poder contemplar a Dios en medio de todo lo que hacemos. Y es interesante que también podamos darnos cuenta que capaz de Dios lo podemos hacer en medio de nuestra vida cotidiana. Vivimos en un mundo donde no tenemos tiempo, eso ya lo sabemos muy bien, donde lo urgente está por encima de lo verdaderamente importante. Un mundo donde todo es fast food, ¿verdad? Rápido, un mundo donde es precocido, digamos, todo lo que nos dan, donde se exige más de lo que se puede dar. Vivimos en un mundo donde diría yo que la profesión del futuro es la psiquiatría o la psicología. Porque vivimos ansiosos, vivimos estresados, vivimos con tantos problemas encima que a veces nos queda como difícil poder repensarnos a nosotros mismos o repensar la vida que llevamos. Y por eso es tan importante la contemplación. Pero vamos por partes, porque en este mundo, en el que vivimos ahora, es donde Dios nos llama a ser contemplativos. Pero ¿será que se puede ser contemplativos realmente? Bueno, vamos por partes. Vamos a ver un poquito, porque dentro de la vida cristiana o de la historia de la cristiandad han habido muchos maestros de la contemplación. Y es que estos santos fueron, como quien dice, los promotores de decir que nosotros podíamos ver el mundo según Dios. Y vamos a ver unos ejemplitos de algunos santos que son catalogados como maestros de la contemplación. Entre ellos tenemos a uno muy importante que es Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, de que nació en 1225 y murió en 1274, es un maestro de la contemplación porque supo sintetizar lo que era toda la vida cristiana hasta el momento y pudo también darnos pautas para el futuro que tal vez él ni siquiera se daba cuenta, pero que todavía en la iglesia vivimos. Otro ejemplo muy interesante es Santa Teresa del Niño Jesús, que nació en 1873 y murió en 1897. Es catalogada patrona de las misiones y lo más interesante es que nunca salió de un monasterio. Ella pudo darse cuenta que podía encontrar a Dios dentro de ella, dentro de la oración, contemplar a Dios y contemplar a Dios también en todas las criaturas y en sus hermanos. San Juan de la Cruz, otro maestro de la contemplación, nace en 1542 y muere en 1591. Va a ser el director espiritual de Santa Teresa del Niño Jesús, y entonces me imagino esos coloquios espirituales tan impresionantes que podían tener. Además de eso, San Juan de la Cruz era un poeta innato, y esto le permitió también dar a conocer los misterios de Dios por medio de su poesía. También tenemos a San Francisco de Asís. Obviamente, yo franciscano no puedo dejar atrás a un contemplativo tan grande como es San Francisco de Asís, que nace en 1182 y muere en 1226, este contemplativo lo hace de una manera distinta y renueva la contemplación, que es lo que vamos a ver más luego, ya no solamente dentro de un monasterio, sino en la vida diaria. El mismo Francisco decía que el convento era el mundo entero. Pero bien,
podemos nosotros empezar a decir o podemos nosotros empezar a preguntarnos un poquito de que, ay, Fray, ¿y cómo yo voy a poder estar a la altura de estos maestros? Claro, yo estoy hablando de los que fueron como, digamos, top. Si tuviera que hacer un equipo de contemplativos, entonces yo escogería a estos. Estoy hablando de los que están así como titulares en la parte contemplativa. Y podemos decirnos nosotros, ¿cómo yo voy a poder realmente dilucidar un poquito esta parte de la contemplación? ¿Cómo lo voy a hacer si me pones a estos grandes maestros? Pero bueno, vamos un poquito más adelante, ya vamos a darnos cuenta cómo nosotros podemos llegar a ser también maestros de la contemplación en medio de la vida cotidiana. Pero, ¿qué es la contemplación? ¿Qué realmente es la contemplación? Bien, la contemplación es la capacidad o sensibilidad de estar con Dios de una manera íntima, quietamente. El total de la expresión estar y permanecer con Dios. Es poder mirar el mundo según Dios, o sea, esa capacidad de mirar al Creador constantemente en su creación. Es mirar el mundo y la cotidianidad con los lentes de Dios. Esto es la contemplación. Es esa sensibilidad que nosotros podemos tener para poder estar junto a Dios. Es poder ver el mundo con los lentes de Dios, que eso es lo más importante. Más allá de sentirnos elevados o sentir que flotamos en el aire, más allá de entrar en un trance un poco diferente o especial, la contemplación es un poder ver el mundo entero con los lentes de Dios. Y ahí es donde queda, como quien dice, el misterio y el arte de la contemplación. Yo digo que también podríamos decir que la contemplación es esa sensibilidad, o si queremos ver a la contemplación como en nuestra vida cotidiana, en alguien más, es reconocer la sensibilidad y la capacidad de sorprenderse de un niño. Porque el niño tiene esa sensibilidad y esa capacidad. Y hoy precisamente estaba hablando con una amiga sobre esto y le preguntaba un poco sobre qué era lo que pensaba sobre la contemplación. Y ella me respondía algo muy interesante, porque me decía, contemplar es cuando te creen loco por admirar algo que tal vez no ven las otras personas en las cosas pequeñas o simples de la vida. Y a mí me sorprendía mucho esto, porque yo decía, sí, claro, el ser contemplativo tal vez es estar como ser un loco en medio del mundo, ver las cosas pequeñas, ser sensible a las cosas que tal vez no dicen nada, pero para nosotros pueden estar hablando algo según Dios. Y en esto se tiene que ver la contemplación. Estos grandes maestros de la contemplación tenían dones muy interesantes, como la misticidad y todo lo demás, pero veían la contemplación como normalmente ver a Dios en medio de la vida, permanecer y estar junto a Dios. Esto era la contemplación. De ahí venía todo lo demás que los mismos maestros nos van a ir explicando de lo que es la vida espiritual del cristiano. Pero lo primero que ellos entendían como contemplación era estar y permanecer de una manera sensible, de una manera creativa delante de Dios y poder mirar el mundo según los lentes de Dios. Esa, en primera instancia, hermanos y hermanas, es la contemplación. Y traigo a colación de nuevo esto que me comentaba esta amiga mía, porque es cuando te creen loco por admirar algo que tal vez no ven las personas en las cosas pequeñas o simples de la vida. Vamos entonces por ahí metiéndonos un poquito en este tema importantísimo de la contemplación. Y para eso vamos a leer Mateo 6:6. Que nos dice algo muy interesante. Cuando tú vayas a orar, entra en tu habitación, cierra la puerta y reza a tu Padre a escondidas, y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo pagará. ¿Por qué traigo esta lectura del Evangelio de Mateo ahora a colación? Porque la contemplación tiene que ser ir a orar delante del Señor, entrar en la habitación, en la intimidad de nuestra vida, pero no solamente entrar en la habitación, sino cerrar la puerta. Cuando nosotros vayamos a contemplar o empezar una vida contemplativa, hablándolo desde la vida cotidiana, cuando vamos a ir a orar, cuando vamos a ir a rezar, tenemos que, claro, entrar en la intimidad de nuestro corazón, pero después de entrar, cerrar la puerta.
Y me refiero a cerrar la puerta cuando dejamos las preocupaciones de lado, o cuando dejamos de pensar en lo que tengo que hacer dentro de 2 horas, o cuando dejamos de pensar en que tengo un problema con mi esposo, con mi esposa, etc. Cerrar la puerta es importantísimo para poder contemplar la vida según Dios. No distraernos, en otras palabras, no distraernos con el ruido externo y poder entrar en la intimidad para poder orar a Dios. Ojo, entrar en la intimidad no es simplemente para estar conmigo mismo, no, es para encontrarnos con una persona. Así que tu Padre que está en lo secreto te lo pagará. Y a mí siempre cuando leo esta lectura me recuerda a la contemplativa de todos los tiempos, que más allá de cualquier maestro de contemplación santo, me refiere a mí siempre a María como contemplativa. Y no sé si ustedes se recuerdan que María, cuando Jesús iba creciendo, el evangelista siempre dice, María guardaba todo esto en su corazón. Pasaba alguna situación que decían que Él era el Hijo de Dios, María guardaba todo esto en su corazón. María guarda en su corazón todo porque es una contemplativa, porque es la maestra de la contemplación. Y esto nosotros tenemos que entenderlo para poder llevar a la vida cotidiana la contemplación, guardar en el corazón todos aquellos detallitos que el mismo Señor nos va dando, todos aquellos detallitos. Pero para poderlos agarrar, hay que agarrarlos en el aire a veces. Porque el Señor a veces es un poco como quien dice así como que nos tira como por debajo las cosas, ¿verdad? No es muy superficial que digamos. Entonces cuando vamos caminando en la vida y vamos siendo contemplativos, hay que agarrar esos detalles en el aire y ponerlos en nuestro corazón. Porque a veces no son tan expresivos, sino sutiles en medio de nuestra vida. Podemos también decirnos, Fray, pero esto suena algo difícil. Poder ser contemplativos como estos maestros, como María, poder meternos en la habitación. Si a veces yo con cualquier cosa me disperso en medio de la oración o estoy en la misa y estoy viendo así para el techo, ¿verdad? Podemos decir eso, suena un poco difícil, claro. Y hasta hace poco esto era poco común, o podemos decir para los privilegiados. Solo los que estaban en los conventos o en los monasterios podían estar o eran llamados a la intimidad con Dios. Todo dependía de esa gracia que Dios concedía. Pero hoy ha cambiado eso en la iglesia y nos llama a ser contemplativos. Pero antes de eso vamos a irnos a una pausa comercial y ya volvemos para ver por qué antes se veía así y por qué ahora ya podemos decir que la contemplación se abrió a todos los corazones. Así que quédense con nosotros, vamos a una pausa comercial. Esto es Un Café Capuchino. Paz y bien, hermanos, seguimos en este subprograma Un Café Capuchino. Y estábamos hablando de un tema interesantísimo que es la contemplación, o qué es la contemplación. Y hablábamos de grandes maestros de la contemplación, además de empezar a ver un poquito sobre esta parte de la contemplación, cómo llevarla a la vida ajetreada que muchas veces nosotros podemos tener, y todo esto. Y hablábamos un poquito sobre cómo podemos, o más bien, se hace difícil, cómo hacer fácil esto de la contemplación. Pero hablábamos también de que hasta hace poco tiempo el pensamiento común era que solo unos privilegiados, o sea, dentro de los monasterios o los conventos, se podía llevar una vida contemplativa. Y que para alcanzar la contemplación había que practicar una ascesis sobrehumana. Había que hacerse demasiada violencia mentalmente para poder encontrar la contemplación. Y a veces esto se tornaba hasta inhumano. Y podía caer uno en una situación de decir, solamente puede ser contemplativo el que está en el convento o el que está en el monasterio. Pero hoy esto en la iglesia ha cambiado y tiene su razón de ser. Porque nos hemos dado cuenta como iglesia que podemos ser contemplativos no solamente en el silencio de un monasterio, en el silencio de un convento, sino que podemos ser contemplativos en medio de nuestra vida cotidiana. La experiencia de los maestros nos dice lo siguiente,
Quienes son fieles a la oración alcanzan en un tiempo relativamente corto la contemplación. Teresa de Ávila decía: cuando existe fidelidad, bastan unos 6 meses, máximo un año, para ser conducidos a una vida contemplativa. Entonces, aquí es importante poder ahondar y darnos cuenta que la contemplación es una gracia de Dios, porque Dios es el que primerea, diría el Papa Francisco, que Dios es el que viene a nuestro encuentro, por eso termina siendo una gracia. Pero también la contemplación, según esta experiencia de los maestros, es que en medio también de la gracia de Dios, que es la contemplación, también viene el arte y la disciplina de cada uno de nosotros. Ahí lo dice Santa Teresa de Ávila: cuando existe fidelidad, bastan unos 6 meses, máximo un año, para poder ser conducidos a una vida verdaderamente contemplativa. Así que ya sabemos, no simplemente es una cuestión de gracia de Dios, una cuestión reservada simplemente a los monasterios o a los conventos, sino que con disciplina y pudiendo nosotros poner, como quien dice, un poquito de esfuerzo en medio de nuestra vida, podemos llegar a ser contemplativos de la vida cotidiana. 2 elementos importantes entonces, hermanos: constancia y disciplina en la oración. Estos 2 elementos nos van a conducir a una vida verdaderamente contemplativa en medio de nuestro ajetreo. Ahora bien, podemos decirnos por dentro: ¿qué pasa conmigo, Fray? Yo rezo, yo voy a misa, yo voy a retiros, yo me tiro 3, 4 rosarios en el día y no logro ser contemplativo, ni ver la mano de Dios que pasa en medio de mi vida. A veces hasta me deprimo todo o toda porque ni siquiera logro ser paciente con las situaciones que tengo en la vida. Menos voy a ver realmente la mano de Dios en el transcurso del día a día. Y podemos caer en eso. ¿Cómo hago, Fray? ¿Estaré mal? ¿Qué estaré haciendo bien? ¿Qué estaré haciendo mal para no poder llevar una vida verdaderamente contemplativa? Si llevo todo un listado de cosas que hago dentro de la iglesia. Pero vamos a ver cuál es verdaderamente la tentación dentro de esta situación de contemplación de la vida cotidiana. Para eso quiero pedirles que busquen una Biblia. Si tienen una Biblia ahí a mano, búsquenla por ahí, porque vamos a leer Lucas 10 del 38 al 42. Y vamos a darnos cuenta cuál es verdaderamente la tentación dentro de la contemplación. Porque claro, viendo estos grandes maestros, viendo esta situación de que podemos llegar pero con disciplina, y viéndonos a nosotros mismos que vamos a rezar, que vamos a la misa, que vamos al retiro, y nada, podemos caer en un desasosiego o en un tipo de decir: mejor ya no voy a seguir tratando. Pero vamos a darnos cuenta con este evangelio qué es lo que está pasando tal vez en nosotros que no nos estamos dando cuenta. Lucas 10 del 38 a 42. ¿Ya la tienen ahí? Bueno, vamos. Yendo de camino, entró Jesús en un pueblo. Una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, la cual sentada a los pies del Señor escuchaba sus palabras. Marta, ocupada en los quehaceres de la casa, dijo a Jesús: Maestro, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en los quehaceres? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, te preocupas y te inquietas por muchas cosas, cuando una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y no se la quitarán. Esta lectura fue la que leímos el domingo pasado. Y desde mucho tiempo atrás, esta lectura se veía como los 2 tipos de vida, la vida activa y la vida contemplativa. Se decía que Marta era el ejemplo vivo de la vida activa dentro de la vida religiosa, como los sacerdotes o nosotros los frailes que trabajamos también con obras sociales, y que Marta éramos todos ellos, simbolizaban todos esos que trabajaban en la vida activa, y que María era símbolo de la vida contemplativa. Pero eso ha cambiado últimamente y nos vamos a dar cuenta por qué. Vemos que Jesús transitaba muchas veces ahí en la casa de Marta y María, eran como sus amigos, además de Lázaro, pero en Lázaro no sale en esta lectura. Dice que transitaba mucho por ahí y un día de esos, cuando iba caminando, pasó a descansar un poco donde Marta y María. Y vemos a Marta corriendo y corriendo y corriendo con tantas cosas para atender bien a Jesús, y María sentada a los pies sin hacer nada, solo poniéndole atención. Y claro, Marta viene y reclama. Y si hubiera sido yo, seguramente también hubiera reclamado.
Así que viene Marta y reclama, no te importa que mi hermana me deje sola con tanto trabajo, dile que me ayude. Y entonces Jesús le dice, Marta, no te preocupes, que María ha escogido la mejor parte y ya nadie más se lo va a quitar. Y uno puede decir, ¿qué Jesús más ingrato? La otra pobre tratando de atender bien a Jesús, de poder mirarlo como ser hospitalarios y todo esto, y Jesús le responde de esta manera. Pero vamos a ver un poco más de fondo con todo esto. Marta, la figura de Marta, es la figura de alguien que vive afanado, que corre, que reclama, pero que le da como la acogida al Señor. María es la que escucha, la que parece no hacer nada, la que se sienta. Y sentarse a los pies es signo de presencia y de atención. Pero vamos a ver, y aquí quiero que pongan bastante atención, porque ni una ni la otra está bien o está mal. Aquí el sentido de fondo que nos quiere dar Lucas es y pongamos atención. Las dos, Marta y María, reciben a Jesús y acogen a Jesús en su casa, pero solo una lo acoge verdaderamente. Ojo con esto, las dos lo reciben en su casa, pero solamente una lo acoge verdaderamente. ¿Y quién fue? María. ¿Por qué? Porque María fue la que realmente pudo sentarse a sus pies y pudo disfrutar la presencia del Señor. Y aquí viene una parte interesante, hermanos y hermanas. No es lo mismo acoger a una persona o ser hospitalario con una persona que recibir a una persona. No es lo mismo recibirlo en la casa, que se siente, darle una tacita de café y todo lo más, que acogerlo, verdaderamente encontrarme con esa persona, verdaderamente poder entrar en su corazón y que la persona entre en el mío. Y acá, en este evangelio de Marta y María, los dos lo reciben con las puertas abiertas, pero solamente María lo acoge. Deja que Jesús entre en el corazón de María y María abre su corazón y María entra en el corazón de Jesús. Y así, hermanos y hermanas, nos puede pasar a nosotros dentro de la iglesia. Podemos decir, el retiro salió excelente. Podemos decir que el trabajo pastoral súper bien, súper hermoso, ¿verdad? Podemos decir que la patronal fue el show más hermoso que ha tenido cualquier parroquia dentro de Panamá, etcétera. O podemos decir, ya limpiamos toda la iglesia, tenemos todo listo, las flores listas para la fiesta patronal y todo lo demás. Pero cuando nos percatamos que pasa todo, no lo disfrutamos. Y ahí viene el sentido de esta lectura del Evangelio. A veces nosotros recibimos hospitalariamente al Señor, pero no lo acogemos, no abrimos nuestro corazón, no nos abrimos al Señor. Y eso puede ser una tentación grave y puede ser como la tentación que nos está, como quien dice, cuarteando o cortando la contemplación dentro de la vida cotidiana. Hago y hago, pero al final no termino disfrutando de la presencia del Señor. También, hermanos y hermanas, esto puede pasar dentro de nuestros hogares. No sé si aquí será costumbre, pero allá en mi país, en Costa Rica, es costumbre que en las casas siempre haya una Biblia abierta. Entonces uno llega a la sala de la casa y va a ver siempre una Biblia abierta con 2 velitas, los santos atrás y todo muy, muy hermoso. Y uno puede decir, claro, esto es muy hermoso, la gente es muy devota, tiene siempre en el centro de su casa la Biblia. Pero cuando nos acercamos, lo primero que vemos es el Salmo 23, es lo primero que se ve en una Biblia abierta dentro de las casas o de nuestros hogares. Pero además de eso, la Biblia está llena de polvo. Y claro, podemos decir, recibimos al Señor, excelente, pero no lo hemos acogido verdaderamente. Que esa Biblia no se empolve ahí. Tenemos que agarrarla, sentarnos y acoger, encontrarnos con el Señor, estar en la presencia del Señor. Y desde aquí esta es la parte donde podemos salir hacia la contemplación. Es como el punto de empuje para poder llegar a la contemplación. Marta y María nos ponen a nosotros con las barbas en remojo. Estamos en la iglesia porque hemos recibido al Señor, claro, hermanos y hermanas. Vamos a la misa porque hemos recibido al Señor. Y es más, recibimos al Señor en la Eucaristía. Y vamos hacia los sacramentos porque hemos recibido al Señor. Trabajamos en la iglesia y damos nuestro tiempo preciosísimo y hermoso porque hemos recibido al Señor, porque sentimos que el Señor nos ha dado tanto y nosotros tampoco. Pero
tenemos que poner las barbas en remojo, como les digo, ¿verdad? Algunos que tenemos poquita barba, pero hay que poner las barbas en remojo para darnos cuenta si verdaderamente lo hemos acogido. Porque no basta con recibirlo, sino que debemos acoger al Señor. Y esto, hermanos y hermanas, es un ejemplo claro de la contemplación. Después de haber recibido al Señor, el siguiente paso de nuestra vida cristiana no solo va a ser sino de acogerlo y de poder mirar en nuestro camino y en nuestra vida el paso de Dios. Así que, después de haber recibido al Señor, después de haber entrado en la iglesia, después de haber sido servidores dentro del altar, en la fiesta patronal, debemos de hacer el siguiente pasito, que es la contemplación. Mirar a Dios en medio de nuestra vida cotidiana y no solo en un momento específico. Y hay que tener cuidado con eso. La otra cosa que nos enseña Marta y María es que en el espacio de Dios, o más bien en la vocación según Dios, sí tiene que ver que el orden de los ingredientes altera el producto, porque según Dios, primero viene el encuentro y luego viene el servicio. Así que la contemplación nos va a proteger constantemente, o va a ser ese escudo protector, podemos decir ese escudo protector que nos va a proteger de todo aquello que nos quiera desanimar. ¿Por qué? Porque nos hace ver la vida cotidiana como una forma, una gracia de ver a Dios, o más bien que Dios está dentro de todo lo que nosotros hacemos. ¿Y por qué digo que puede ser un escudo protector? Porque en los momentos difíciles de nuestra vida, en los momentos en que tal vez mi matrimonio no vaya tan bien, en los momentos en que se acabó la dulzura y el enamoramiento dentro tal vez de la vida religiosa, o tal vez que nos estamos pasando por un momento muy deprimidos o de depresión y todo lo demás, lo que nos va a salvar son los detallitos chiquititos que vamos a ir agarrando en medio de nuestra vida cotidiana. Eso nos salva del desánimo y nos salva de alejarnos del camino de Dios. Así que esta Marta y María se las trae, ¿verdad? Nos dan un ejemplo claro de poder nosotros ser contemplativos. No basta con recibir al Señor, sino debemos de también acogerlo en nuestra casa, sentarnos a sus pies y poder prestarle atención. Ya vemos entonces cuál podría ser la tentación más o menos ahí, que tal vez hacemos rosarios, tal vez hacemos retiros, tal vez estamos dentro de la iglesia, tal vez hacemos muchas cosas y todavía no he terminado de disfrutar estar con el Señor. Tal vez esta pueda ser la tentación tuya, hermano. Tal vez pueda ser la tentación de tu vecino, y por eso tenemos que caer en la cuenta de que realmente lo que importa es estar con el Señor. Y la contemplación, como ya dijimos anteriormente, es mirar el mundo según los lentes de Dios. Mirar el mundo a través de Dios. Así que pongamos atención con eso. Y tal vez podemos decir, además de que podemos decir que no estoy viviendo la tentación, que no estamos viviendo la contemplación porque esta tentación no me deja, podemos también decir, no, es que yo no vivo la contemplación, pero no, realmente me he dado cuenta que tal vez estamos viviendo, o la gente vive, o todos vivimos la contemplación, pero que no le ponemos atención a esos detalles pequeños. Por ejemplo, algo chiquitito por acá, es que en un funeral uno ve personas que están tristes, totalmente destruidas, y otras personas que se mantienen firmes. Y claro, la muerte es una cuestión muy difícil y que ninguno está preparado. Pero dentro de esta situación que tal vez nos trae impotencia, uno puede mirar personas que tal vez están esperanzadas en el Señor y otras que están totalmente destruidas. ¿Qué es eso? Que hemos podido contemplar la mano de Dios aún en medio de la situación complicada y difícil que es la muerte. ¿Quieren ver si alguien está viviendo realmente la contemplación de la vida cotidiana o está viviendo en presencia del Señor en un momento tan difícil como es la muerte de alguien? Creo que se sale a flor de piel esta cuestión tan hermosa. Pero bueno, vamos a entrar en una parte más cotidiana. Vamos a tirar tips y vamos a poder también darnos cuenta qué tentaciones y qué cosas puedo hacer yo en mi vida cotidiana para poder llegar a la contemplación. Pero primero vamos a irnos a un espacio comercial y ya volvemos con su programa, Un Café Capuchino.
Paz y bien, hermanos y hermanas de FTV, seguimos en su programa, Un Café Capuchino, y estábamos hablando de la contemplación. Y con respecto a la contemplación, el caso de la tentación grande que podemos encontrar en nuestra vida de solamente recibir al Señor y no verdaderamente acogerlo. Y aquí estábamos hablando un poquito sobre ser contemplativos en la vida cotidiana. Veíamos anteriormente que se pensaba que la contemplación estaba solamente para los que vivían entre los cuatro muros de un convento o de un monasterio, pero hoy por hoy la Iglesia misma nos invita a ser contemplativos en medio de nuestra vida cotidiana. Y ya hablábamos de esta tentación y hablábamos también de cómo nosotros podemos ir caminando o darnos cuenta si alguien es o no contemplativo, especialmente en este momento tan difícil que hablábamos anteriormente de la muerte de alguien. Cómo nosotros recibimos la muerte de alguien, miramos más allá de la situación o nos quedamos ahí. Bien, pero ahora vamos a hablar de algo más concreto. Hemos ido, como quien dice, bajando un poco la contemplación y vamos a llegar a la parte de la vida cotidiana, porque todos en esta vida llevamos vidas un poquito ajetreadas. Pero no por eso, o eso no puede ser un obstáculo para poder vivir la contemplación cristiana en medio de nuestra vida. Una cosa importante antes de hablar de estas cuestiones, el ejercicio de la contemplación. El ejercicio de la contemplación es la oración. Si verdaderamente queremos ser contemplativos, debemos ser personas de oración. Y personas no solamente de orar una vez por allá, cuando me di cuenta, o cuando pasé por el Santísimo por allá en la iglesia. No, una oración constante, una oración persistente, una oración que me saque a mí mismo de la rutina para poder entablar una conversación con el Señor. Hablemos entonces de la contemplación en la vida cotidiana. Se hablan de dos formas de contemplación en la actualidad, hermanos y hermanas: la oración y la contemplación en la creación o en la vida cotidiana. Una, como les decía, el ejercicio de la oración nos lleva a la contemplación de la vida cotidiana, de mirar a Dios, o más bien mirar nuestra vida con los lentes de Dios. Así que vamos a verlas estas dos. En la oración, cosas que pasan. Cualquier parecido a la realidad es a propósito. Así que pongamos atención, cosas que pasan. La concentración, hermanos y hermanas. Estamos en la oración y terminamos en el partido de mañana. Estamos en la oración y terminamos pensando en lo que dijo el presidente ayer. Estamos en la oración y de un pronto a otro estamos viajando allá a Honduras. Estamos en la oración y de un pronto a otro estamos pensando qué es lo que voy a comer hoy en la noche porque no hay nada. Y así nos pasa, ¿no? La concentración es algo que nos juega la mala pasada en nuestra vida de oración. Y a veces estamos en la oración y estamos tal vez en el Santísimo con los ojos cerrados y empezamos a pensar en qué bus voy a agarrar para devolverme para la casa. Y nos pasa muy seguido. Y la misma Santa Teresa del Niño Jesús nos dice algo muy interesante, que había que tratar de sobrellevar la loca de la casa. Si a Santa Teresa le pasaba eso, imagínense a nosotros. Así que la loca de la casa siempre va a estar ahí como queriéndonos quitar el espacio de oración con el Señor. Y por eso, aquí viene el punto, por eso no podemos desanimarnos. Porque a veces podemos caer en el desánimo. ¿Para qué yo voy a rezar si voy a ponerme a hablar de otras cosas dentro de mi cabeza? ¿Para qué voy a rezar si de un pronto a otro estoy pensando en lo que vi en Facebook o en lo que vi en YouTube o en lo que vi en cualquier lado? ¿Para qué voy a rezar si de por sí mi concentración son 2 minutos y ya, perdí toda la concentración? Eso no puede desanimarnos, porque como ya hablamos antes, es una gracia de Dios, pero también es un arte. Y el arte que se va haciendo con constancia y con disciplina. Otra cosa que pasa en nuestra vida cotidiana, dentro de la oración, es la distracción. Y ahora más que nunca tenemos miles de distracciones. El celular, y antes, como no existía el celular, el problema, o más bien lo que se decía mucho, era la televisión. Que decíamos, no pongamos televisión en el cuarto porque vamos a distraernos y no vamos a hablar entre nosotros, los esposos, ¿verdad? Yo me acuerdo en casa era así, ¿verdad? No pongan una televisión en el cuarto porque vamos a tener problemas para hablar, vamos a tener, ¿verdad?, esa distracción y no vamos a ahondar en cuestiones importantes. Pero hoy en día, el problema de distracción más grande que nos abre a un mundo lleno de tantas cosas es el celular.
Y hay que tener cuidado con eso, porque si vamos a orar, sería bueno que podamos poner el celular así lo más lejos posible y en silencio. Y si lo podemos apagar, mejor. ¿Por qué? Porque hay espacios dentro de la oración y especialmente en nuestra vida común del día a día, hay espacios muy reducidos para la oración. Y si nos distraemos en esto otro, dejamos a Dios de lado y dejamos de poder contemplar nuestra vida dentro de los lentes o por medio de los lentes de Dios. Hay que tener cuidado con esto. Vayamos nosotros haciendo nuestra lista de distracciones en torno a la oración. Para mí, realmente una de las distracciones es el celular, que llega un mensaje, que llega un correo, que llega esto, y si yo cuando voy a orar no lo dejo en el cuarto, lamentablemente no voy a poder rezar bien. Así que pongamos atención en esto para poder ser verdaderos contemplativos. Primera cosa que pasa, la concentración. No nos concentramos, y especialmente los que somos un poco despistados. Además de eso, la distracción, el celular, que los quehaceres, que las cosas que tal vez puedo hacer mañana, pero quiero hacer hoy para distraerme y no ir a la oración, o qué sé yo. Otra cosa importante que también pasa y que nos obstaculizan un poco la contemplación o la oración es el espacio. Y es que a veces esto es lo más difícil, buscar un espacio. En la agenda, hablo, ¿verdad? Un espacio dentro de la agenda para poder sentarnos a rezar un ratito, o un espacio, además de la agenda, un espacio físico donde no haya tanto ruido, donde no haya tanta distracción, donde yo pueda realmente sentarme y estar con el Señor. Eso es una cosa muy complicada a veces. Entonces tenemos estas tres cosas: la concentración, la distracción y el espacio. Y yo agregaría otra cosa que tal vez nos pasa muy seguido, y es el cansancio. A veces nos sentimos tan cansados que llegamos y nos sentamos a rezar tal vez el rosario y de un pronto a otro estamos aquí, ¿verdad? Haciendo, diciéndole que sí a todo, y en realidad lo que estamos haciendo es durmiéndonos. Y nos pasa muy seguido. Estamos en la oración y de un pronto a otro nos dormimos. Pero esto, hermanos y hermanas, no nos debe desanimar. Lo importante es poder estar ahí. Si estamos como Marta o si estamos como María, no importa. Vamos a ir aprendiendo por medio de la constancia de la oración y de la disciplina a ser contemplativos. Entonces, tengamos cuidado con esto, porque que nos durmamos en la oración o que nos distraigamos o que tal vez no encuentre un espacio en la agenda no puede ser obstáculo para dejar la oración de lado como segunda cosa, ¿verdad? Porque tiene que ser prioridad para nosotros poder ver nuestra vida según la voluntad de Dios. Tenemos esto, entonces, hermanos, no olvidemos que tenemos estas situaciones, pero que en medio de todo eso, nuestro ánimo tiene que estar siempre y nuestro ímpetu tiene que estar viendo hacia el norte de la oración y del encuentro con el Señor. Ahora bien, ya vimos un poco la parte de las tentaciones, obstáculos dentro de la oración, podemos decirlo así. Pero vamos ahora con herramientas que nos van a ayudar dentro de la contemplación o la oración. Y una de las herramientas más importantes, y aquí quiero hacer hincapié en esto, es el examen de conciencia. El cristiano no puede vivir su vida cristiana sin examen de conciencia. Me explico. A veces pensamos que el examen de conciencia solamente es para irme a confesar. Y a veces hacemos el examen de conciencia más que para ver nuestros propios pecados, a ver cómo le voy a decir yo esto al sacerdote, cómo se lo digo para que no piense mal de mí. Y a veces nuestro examen de conciencia se vuelve en esto, ¿verdad? En un discurso para ir a chorrearle todos nuestros pecados al sacerdote. Pero el examen de conciencia no solamente se limita o se debe de limitar a la confesión, porque según la Iglesia, el cristiano debe de hacer un examen de conciencia diario, aunque sea 5 minutos en la noche, aunque sea sentarse un ratillo con una taza de café y poder ver qué hice bien o qué hice mal dentro del día. Por lo menos 5 minutitos al día, en la noche, y empecemos ahí. Acordémonos que es disciplina, que es arte también. No empecemos diciendo, hoy voy a hacer un examen de conciencia de 22 minutos, 25 minutos, porque no lo vamos a lograr, porque no estamos acostumbrados. Pero hay que empezar por algo. Empecemos un día con 5 minutos y la otra semana hacemos un examen de conciencia más exhaustivo, ¿verdad? Tenemos tal vez más tiempo y 10 minutitos, nos sentamos delante del Señor a rezar el rosario o a rezar por nuestro examen de conciencia y todo esto.
Y este examen de conciencia no puede ser simplemente para ver nuestros pecados. Ojo con esto, no solo es para la confesión, porque en la confesión vamos para ver nuestros pecados. El examen de conciencia diario, que es la herramienta sutil para poder ser contemplativos, nos va a llevar a poder entender esto, entender lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, y no solamente para ver nuestro pecado. Pongamos atención a eso, porque el examen de conciencia también sirve, hermanos y hermanas, ojo con esto, para poder nosotros percatarnos de la mano de Dios en todo lo bueno también que nos pasó durante el día. Examen de conciencia integral, ojo, no solamente para ver nuestros pecados, sino también para ver la mano de Dios, para ver la vida y lo que me sucedió durante el día según los lentes de Dios. Bien, vamos a otra pausa comercial y ya volvemos con otra parte interesantísima, y aquí vamos a meter un librito que a mí me gusta mucho de una novela que se llama El Principito. Pero no se vayan, pongamos atención a todo esto del examen de conciencia y de nuestra oración realmente vivida. No se vayan, volvemos a su programa, Un Café Capuchino. Paz y bien en el Señor, amigos de FeTV, seguimos en su programa Un Café Capuchino. Y estábamos hablando de la contemplación vivida en la vida cotidiana. Y hablábamos de una herramienta importantísima que es la herramienta del examen de conciencia. Y antes de irnos para la pausa comercial, yo les hablé de algo, de una novela que me gusta mucho, un cuento que me gusta mucho, que es El Principito. El Principito es el cuento de un niño o un príncipe que viene a la Tierra y que tiene un planetita chiquitito. Y él habla de esta manera con respecto al cuidado de su planeta. Es cuestión de disciplina, dice el Principito, me decía más tarde. Después de terminar la higiene matinal, hay que hacer con cuidado la limpieza del planeta. Hay que obligarse a regularmente arrancar los baobabs en cuanto se lo distinga de los rosales, a los que se parecen mucho cuando son muy jóvenes. Es un trabajo muy fastidioso, pero muy fácil. Y antes de marcharse, ordenó detalladamente su planeta. Desollinó los volcanes de en actividad con sumo cuidado. Eran 2 y el Principito los utilizaba diariamente para calentar su desayuno. Había un tercer volcán, pero en estado de extinción. Sin embargo, como decía mi amigo, nunca se sabe, y desollinó igualmente el volcán extinto. Si se desollinan regularmente los volcanes, pueden evitarse las erupciones. Para la grandeza de nuestro planeta somos demasiado minúsculos para desollinar volcanes. Es por eso que nos causan tantos disgustos. Y esto me encantó y me encanta de este cuento, porque de eso se trata también la vida espiritual, de poder deshiervar el corazón todos los días. Ojo, que estos baobabs, que no hay aquí en América, sino solamente en África, son unos árboles que crecen inmensos, muy grandes, y pueden llegar a destruir la tierra donde está. Y más si la casa del Principito era un planeta chiquitito, ¿verdad? Entonces, esto nos enseña, o el Principito nos da a entender, y para nuestra vida espiritual, que diariamente nosotros tenemos que quitar la hierba que está creciendo alrededor de nuestro corazón y desollinar los volcanes también, como quien dice, limpiar el corazón, y aquel tal vez que está inactivo, aquel sentimiento que tal vez está inactivo, también quitarle el polvo. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe, dice el Principito. Así que hay que deshiervar el corazón. La vida contemplativa nos lleva a poder hacer nuestro examen de conciencia diario y después de eso poder ir a la vida mirando todo lo que nos sucede según los lentes de Dios. Se debe hacer esto todos los días, esta capacidad de mirar lo que tengo y lo que soy delante de la presencia de Dios. Hay que saber, hermanos y hermanas, dentro de la contemplación además, entrar en silencio. Y el silencio no es solamente ausencia de ruido, sino presencia. Escuchar a mi alrededor, qué es lo que hay a mi alrededor. Escucharme a mí mismo, qué es lo que me habita, qué es lo que hay dentro de mí. Y luego,
escuchar la presencia de Dios en medio o cerquita mío. Así que esto es bien importante. Además del examen de conciencia, debemos de mirar todo lo que nos pasa día con día. Y además de eso, poder entrar en silencio, y un silencio que nos lleve a la presencia del Señor. Ojo, el silencio del corazón, no del ruido externo. Pero ante todo esto, hermanos y hermanas, dentro de la contemplación debemos de tener constancia y disciplina. Después de que hacemos toda esta oración hermosísima y que nos metemos en el rol, como quien dice, nos subimos al busito de la oración, vamos a ir entendiendo, vamos a ir viendo y nos vamos a dar cuenta de que empezamos a ver la vida y la creación distintamente. Y aquí quiero pasar a la parte de la creación, porque en la encíclica Laudato Si, el Papa nos dice algo interesante, pero lo que nos dice el Papa ahí tiene que ver primero con una acción desde la oración. Y pongamos atención. Por otra parte, San Francisco, fiel a la Escritura, nos propone reconocer la naturaleza como un espléndido libro en el cual Dios nos habla y nos refleja algo de su hermosura y de su bondad. A través de la grandeza y de la belleza de las criaturas se conoce por analogía al autor, y su eterna potencia y divinidad se hacen visibles para la inteligencia a través de sus obras desde la creación del mundo. Por eso, él pedía que en el convento siempre se dejara una parte del huerto sin cultivar, para que crecieran las hierbas silvestres, de manera que quienes las admiraran pudieran elevar su pensamiento a Dios, autor de toda belleza. El mundo es algo más que un problema que resolver, es un misterio gozoso que contemplamos con jubilosa alabanza. Esto nos dice el Papa en la encíclica Laudato Si. Si queremos realmente contemplar en la vida cotidiana la grandeza del Señor, si queremos ver lo que nos dice el Papa, que el mundo es algo más que un problema que resolver, y mundo me refiero a la creación y además de eso a nuestra vida, a todo lo que vivimos todos los días. Si queremos darnos cuenta que es más que un problema que resolver, sino un misterio gozoso que contemplamos con jubilosa alabanza, como nos dice él, debemos de entrar en esta constancia de la oración, de ir a la presencia del Señor para verificar, como decimos, ¿verdad? Más o menos, para verificar qué cosas estoy viendo según Dios, qué cosas no estoy viendo según Dios, qué cosas tengo que cambiar, qué cosas estoy mal, qué cosas estoy bien y qué cosas Dios me ha regalado, ¿verdad? Vamos ahí a la oración para eso y después salimos a la vida cotidiana a seguir contemplando, a poder estar atentos a los regalos que hay que agarrar en el aire de parte del Señor. Y esto lo hacemos si somos sensibles y si somos constantes dentro de la oración. Así que dentro de la creación nosotros podemos ver al Señor y podemos darnos cuenta, y la misma iglesia nos dice, y Benedicto XVI nos dice, que hay dos libros para poder ver a Dios, las Sagradas Escrituras y la naturaleza. Entonces, la contemplación es una cuestión que también va para todos los días, fuera del convento, fuera de la iglesia, fuera de nuestra casa, también podemos nosotros ser contemplativos. Y esto de la Laudato Si, especialmente en este numeral 12, que también habla un poco sobre San Francisco, el mismo Papa quiere darnos a entender de que es a través de la grandeza de las criaturas, a través de todo eso que Él ha creado para nosotros, a través de los acontecimientos históricos, ¿verdad? Y la belleza de todo esto se conoce por analogía el autor, ¿verdad? Así que, ¿dónde se hace visible verdaderamente Dios y su poder y su voluntad? Dentro de nuestra vida cotidiana. Volvemos arriba un momento y volvemos a recordar lo que nos decía San Buenaventura. Nosotros somos capaces de Dios, o sea, que nosotros estamos capacitados para poder reconocer a Dios en medio de nuestra vida. Así bien, hermanos y hermanas, la contemplación no es simplemente una cosa que está reservada a los conventos y a los monasterios. La contemplación es una arma o un arte dentro de nuestra vida cotidiana, en medio de los ajetreos, en medio de las situaciones que vamos viviendo, que nos van a llevar y nos van a proteger del desánimo, nos van a proteger de tal vez querer salirme de la iglesia, que nos van a proteger de tal vez dejar mi matrimonio porque hay una situación difícil. ¿Por qué? Porque la contemplación nos hace ver la vida y el mundo según Dios. La vida y el mundo según lo que Dios quiere para nosotros.
Así que la contemplación no es solamente una mirada egoísta, no solamente es una mirada que nos va a dar a entender o solamente va a estar en mi posición, lo que yo pienso y punto. No, 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 la contemplación es una mirada que el mismo Jesús va acompañando, que el mismo Jesús va llevando con nosotros. La contemplación es un arte que el mismo Jesús nos lleva de la mano y nos va guiando y nos va diciendo lo que Él quiere que nosotros veamos. Pongamos atención a esto, entremos a una verdadera contemplación, metámonos fuerte en la oración, en el examen de conciencia, importante, examen de conciencia diario para mirar las cosas malas tal vez que hice, pero también mirar la mano de Dios en el día a día y ponernos en esta consonancia y darnos cuenta que la contemplación es un arte y una gracia venida de Dios y que nos ayuda a mirar el mundo, como nos dice el Papa Francisco, más lindamente. Bueno, hermanos y hermanas, se nos ha acabado todo este tiempo, es todo por hoy y gracias por estar con nosotros, gracias por dejarnos entrar en sus hogares, que el Señor me los bendiga, les mando un abrazo grande, fraterno, esto ha sido un café capuchino. Se despide su servidor, Fray Francisco. Paz y bien.